Bienvenidos de nuevo, aficionados al fútbol. Hoy nos sumergimos en una historia que no comienza en los relucientes estadios de Europa, sino en las tranquilas y polvorientas calles de la Argentina rural. Una historia de un hombre que, en teoría, nunca debió estar aquí. Lionel Scaloni, el entrenador que no fue la primera opción, ni siquiera la segunda, y que sin embargo llevó a una nación a su mayor gloria futbolística en décadas. Su viaje no trata solo de táctica y trofeos, sino de resiliencia, confianza y la inquebrantable creencia de que incluso la figura más subestimada puede llegar al escenario más alto. Quédate con nosotros mientras descubrimos cómo un hombre al que muchos llamaban provisional se convirtió en permanente en el corazón de millones y se consolidó como el héroe nacional de Argentina. Antes de la gloria, antes de que el trofeo de la Copa del Mundo se elevara hacia el cielo nocturno del estadio Lusail, Lionel Scaloni no era visto como un táctico consagrado o un genio futbolístico a los ojos del mundo. De hecho, gran parte de la prensa deportiva lo etiquetaba como no calificado, demasiado inexperto e incluso una solución temporal. En 2018, Argentina era una nación futbolística fracturada. Su campaña en el Mundial de Rusia había terminado en desastre. El vestuario estaba dividido. La temida albiceleste parecía una sombra de lo que alguna vez fue, desarticulada, incierta y cargada por las aplastantes expectativas de un país obsesionado con el fútbol. Y en medio de esa tormenta apareció Scaloni, un ex lateral derecho que había trabajado silenciosamente entre bastidores como asistente, nombrado entrenador interino casi por accidente, ocupando un hueco dejado por el caos. No tenía grandes trofeos como técnico, ni reputación de revolucionario táctico, ni una lista extensa de clubes de élite en su currículum. Para muchos era solo un parche, pero he aquí la diferencia. Scaloni no se veía como un parche, veía una oportunidad y, más importante aún, veía a un equipo que no estaba tan roto como decían los titulares, sino que había perdido la fe en sí mismo. Desde sus primeras sesiones de entrenamiento, Scaloni se centró no en tácticas llamativas, sino en reconstruir la confianza. Llamó a jugadores jóvenes hambrientos de demostrar su valía, combinándolos con líderes experimentados. Hablaba menos de formaciones y más de hermandad, orgullo y de vestir la camiseta de Argentina como un privilegio, no una carga. Sabía que el camino sería brutal, que las críticas no desaparecerían, que la presión de los aficionados y la prensa solo se intensificaría y que la sombra de la carrera internacional de Lionel Messi, posiblemente acercándose a su fin, se cerniría sobre cada partido como un reloj que no deja de avanzar. Sin embargo, Scaloni tenía un plan, una visión enraizada en la humildad, la resiliencia y la preparación constante. No estaba solo dirigiendo un equipo, estaba construyendo una familia capaz de resistir el peso más grande imaginable, las esperanzas de todo un país. Pero eso era solo el comienzo, porque su primera gran prueba llegaría mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Para la mayoría de los entrenadores, dirigir una selección nacional es un sueño. Para Lionel Scaloni fue una prueba de fuego. Desde el momento en que fue nombrado técnico interino, el ruido fue ensordecedor. Los titulares lo llamaban un parche. Los analistas decían que le faltaba pedigrí. Algunos incluso aseguraban que la Asociación del Fútbol Argentino se había quedado sin opciones y se conformó con él. En las calles, los hinchas susurraban sus dudas. ¿Cómo podía un hombre sin experiencia como técnico de primer nivel liderar a uno de los equipos más exigentes del mundo? Cada partido se sentía como un referéndum sobre su derecho a sentarse en el banquillo. Cada convocatoria era diseccionada, criticada y cuestionada. En Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es una religión, y la selección nacional es su altar sagrado. El rol del entrenador, una mezcla de estratega, sacerdote y pararrayos para las críticas. Scaloni sabía que un solo paso en falso podría terminar con su mandato antes de comenzar realmente. El equipo que heredó no solo estaba perdiendo, estaba fracturado. La eliminación en Rusia había dejado heridas profundas. Los veteranos sentían el dolor de las críticas públicas, mientras que los jóvenes dudaban en dar un paso adelante por miedo a convertirse en el próximo blanco. Y luego estaba Messi, el mejor jugador de su generación, cargando con el peso aplastante de las expectativas de toda una nación. Messi se había alejado temporalmente de la selección, con su futuro incierto. Scaloni enfrentaba una tarea imposible: reconstruir un equipo roto mientras convencía a su jugador más importante de volver a creer. A puerta cerrada, Scaloni pasaba horas en conversaciones tranquilas con los jugadores, no sobre táctica, sino sobre confianza. Escuchaba más de lo que hablaba, intentando recomponer un espíritu de equipo que se había roto. El campo de entrenamiento dejó de ser solo para ejercicios y pasó a ser un lugar de conexión, pero la conexión por sí sola no callaría a los críticos. Scaloni necesitaba
necesitaba resultados y su primera gran oportunidad y mayor riesgo estaba a la vuelta de la esquina, la Copa América, un torneo que podía consolidar su autoridad o confirmar los peores temores de sus detractores. El escenario estaba listo, el país entero observaba y para Scaloni no había marcha atrás. El verano de 2019 fue más que un torneo, fue una prueba de fuego. Para él, la Copa América no era solo por el trofeo, era por su supervivencia como entrenador. Cuando se anunció la lista de convocados, las críticas fueron inmediatas. Algunos la tacharon de demasiado inexperta, otros dijeron que seguía confiando en veteranos marcados por derrotas anteriores. Afuera el ruido era ensordecedor, dentro del campamento reinaba un tono distinto, calma, método, casi cirugía. Scaloni entendía lo que estaba en juego. Perder temprano significaba que su título de interino sería definitivo, pero un buen papel podría cambiar percepciones. El debut contra Colombia fue un baño de realidad. Derrota 2-0, enfado masivo y el viejo discurso de mismos jugadores, mismos problemas, mismo destino. Pero Scaloni no entró en pánico, apostó por su idea de equilibrio, juventud con experiencia, energía con control. Lautaro Martínez empezó a brillar, Rodrigo de Paul se convirtió en motor del mediocampo y la defensa ganó solidez. Messi, aunque aún cargando la presión nacional, comenzó a integrarse en un colectivo más unido. Con victorias ante Qatar y Venezuela, volvió la esperanza. Sin embargo, en semifinales, Brasil los eliminó 2-0 en un partido marcado por polémicas arbitrales que indignaron a todo el país. La derrota dolió, pero algo había cambiado. Argentina ya no parecía un equipo roto. Eran compactos, disciplinados y solidarios. Los jugadores hablaban de nosotros en lugar de yo. Para Scaloni no fue un título, pero sí una prueba de que su método funcionaba. Había recuperado algo esencial, la creencia. Tras la Copa América tuvo una ventana rara en el fútbol, tiempo para reconstruir sin la presión de un torneo inmediato. Y allí comenzó la verdadera transformación. Se acabaron los días en que la convocatoria se decidía por reputación. Scaloni dejó claro, nadie era intocable, ni siquiera el capitán. La selección se basaría en forma, trabajo y encaje en el sistema. Empezó desde atrás, retuvo a Nicolás Otamendi por experiencia, pero introdujo a Cristian Romero y Lisandro Martínez, defensores capaces de jugar y recuperar con igual eficacia. En el mediocampo formó un núcleo incansable e inteligente. De Paul como alma del equipo, Paredes para el equilibrio y Lo Celso aportando creatividad. En ataque confió en Lautaro Martínez como referencia, pero también apostó por versatilidad. Ángel Di María recibió una nueva oportunidad, esta vez como arma táctica clave. Tácticamente implementó un sistema flexible, presionar alto, controlar el ritmo o contraatacar según lo exigiera el partido. Argentina por fin tenía adaptabilidad. Sin embargo, el cambio más importante fue cultural. Los entrenamientos eran intensos pero solidarios. Los veteranos guiaban a los jóvenes y fuera del campo, Scaloni fomentó un ambiente familiar, permitiendo que los jugadores llevaran a sus seres queridos a las concentraciones. Para cuando llegó la Copa América 2021, Argentina ya no era un equipo en busca de identidad, la tenía, y Scaloni, aquel entrenador interino, se había convertido en el arquitecto de un conjunto listo para poner fin a una sequía de 28 años sin títulos. La única pregunta era, ¿podrían culminar la misión? 10 de julio de 2021, Estadio Maracaná, Río de Janeiro, un templo del fútbol que había visto leyendas, pero que para Argentina era un lugar de fantasmas. 2 finales perdidas allí en la última década. Esta era la tercera, y para muchos, la última oportunidad. Para Lionel Messi, la presión era personal. A sus 34 años, acumulaba 4 finales perdidas con su país. Las críticas eran feroces, que sin el Barcelona no ganaba nada, que tal vez debía retirarse de la selección, pero Scaloni pensaba distinto. Había construido este equipo para pelear por él y con él. Desde el primer silbatazo, aquello no era un partido, era una batalla. Brasil, anfitrión, llevaba casi 50 años invicto en torneos oficiales en casa. Su ataque, liderado por Neymar, presionaba sin descanso. Cada entrada argentina era un desafío a la historia. En el minuto 22 llegó el instante decisivo. Rodrigo de Paul vio a Ángel Di María escapando a espaldas de la defensa. Pase preciso, toque sutil por encima del portero. Gol. Di María, tantas veces señalado por derrotas en finales, corría gritando, ojos abiertos, brazos al aire. Faltaba mucho. Durante 70 minutos, Argentina defendió con alma y cuerpo. Emiliano Martínez en la portería lideraba la saga con voz de mando, decidido a no dejar escapar la ventaja. Cuando sonó el pitazo
pitido final, Messi cayó de rodillas, llorando. A su alrededor, abrazos, risas, gritos. Después de años de frustraciones, al fin había gloria. Y Lionel Scaloni ya no era el joven interino, era el hombre que había roto 28 años de dolor, el arquitecto del renacimiento argentino y el líder que dio a Messi el título que tanto había soñado. La maldición se había roto, pero para Scaloni esto solo era el comienzo. La victoria no fue solo un trofeo, sino una confirmación. Su plan funcionaba. Sin embargo, él sabía que la misión no estaba completa. Faltaba la cima más alta, la Copa del Mundo. Scaloni entendía que la Copa América había dado confianza, pero que la fe por sí sola no ganaría en el escenario global. Quería resiliencia, unidad y humildad en la victoria. Desde la siguiente concentración dejó claro, aún no hemos conseguido nada. Aquí brilló su talento como gestor de grupo. No elegía solo por calidad, sino por encaje en la familia. Veteranos como Messi, Di María y Otamendi compartían vestuario con jóvenes como Julián Álvarez o Enzo Fernández. Si no aceptabas la mentalidad de equipo, no entrabas. Fuera del campo fomentaba la alegría y la unión. Asados en grupo, cenas conjuntas, habitaciones compartidas. En el campo alternaba sistemas del 4-3-3 al 4-5-3-2, según el rival. Cada partido era un ensayo para el desafío final. El camino a Qatar no fue sencillo. En eliminatorias, jugar en altura en Bolivia, en el calor de Venezuela o bajo la presión de Brasil era durísimo. Pero Argentina se mantuvo invicta más de 30 partidos. Los críticos que antes lo veían inexperto admitían que había creado una máquina. Aún así, Scaloni temía la complacencia. Sabía que el Mundial exigiría más, fortaleza mental, flexibilidad táctica y sangre fría en momentos clave. Y así, al cerrar 2021, Argentina miraba a Qatar no como tapado, sino como candidato. Para Scaloni el mensaje era claro: la historia no les daría el trofeo, tendrían que arrebatárselo. Llegó el Mundial. Para Argentina era más que un torneo, era el llamado del destino. Pero el destino pocas veces se presenta fácil. El debut fue un terremoto. Arabia Saudita 2, Argentina 1. La racha invicta, la ilusión, la narrativa perfecta, todo se rompió en una noche. En todo el mundo, los titulares gritaban: Argentina humillada. Los críticos olieron sangre. Y por un instante, pareció que el sueño se había acabado antes de empezar. En el silencio del vestuario, la voz de Lionel Scaloni cortó la desesperación. Serena, medida, inquebrantable. Todavía tenemos 2 partidos. Esto no ha terminado, a menos que nosotros decidamos que lo está. Sus palabras no eran de táctica, eran de fe. Contra México la tensión era sofocante. La primera parte terminó sin goles. Entonces llegó el momento. Messi fuera del área. Un toque, un disparo. El balón fue a la red. El estadio estalló. Scaloni no saltó de alegría. Asintió como diciendo: este es el Argentina que conozco. Un gol tardío de Enzo Fernández selló la victoria y la esperanza volvió a encenderse. Después vino Polonia, un partido de control y disciplina. Argentina dominó, ganó 2-0 y aseguró su pase a octavos. Las críticas se silenciaron. Los ajustes tácticos de Scaloni, usar la energía de Alexis McAllister, confiar en la presión de Álvarez, estaban dando frutos. En octavos, frente a Australia, un final nervioso, pero otra victoria. Luego el cuarto de final contra Países Bajos, un duelo que quedará para siempre en la historia del Mundial. Una ventaja de 2-0 se escapó hasta el 2-2. Todo se decidió en penales. Cuando Lautaro Martínez anotó el último, el rostro de Scaloni mostraba alivio y determinación. Croacia esperaba en semifinales. Allí, Argentina jugó con pura brillantez, la magia de Messi, el hambre de Álvarez, el control del medio campo. Un 3-0 los envió a la final. Francia, los campeones defensores, 90 minutos de la inmortalidad. Pero Scaloni sabía que esta final pondría a prueba cada lección aprendida. Y mientras el mundo miraba, se preparaba el escenario para una de las finales más dramáticas de la historia. 18 de diciembre de 2022. Estadio Lusail. El mundo contenía la respiración. Para Argentina era la oportunidad de poner fin a 36 años de espera. Para Lionel Scaloni, la prueba definitiva de su visión. Desde el pitido inicial, Argentina jugó como un equipo poseído. Cada pase tenía propósito, cada carrera, intención. Francia parecía atónita mientras Di María, restaurado al once titular en una jugada audaz de Scaloni, causaba estragos por la banda izquierda. En el minuto 23, Messi tomó un penal. Calma, seguridad. El capitán lo convirtió 1-0. Minutos después, una jugada salida directamente de los entrenamientos. Messi a McAllister. Pase filtrado perfecto a Di María. Gol, 2-0. Argentina volaba. Al descanso, la mitad celeste y blanca del estadio cantaba como si el trofeo ya fuera suyo. Pero el fútbol es cruel. En el minuto 80,
jugada, Kylian Mbappé marcó de penal. Un minuto después, remató de volea para el empate. En 97 segundos, Francia había resucitado. El estadio estaba en shock. Los jugadores miraron a Scaloni. Su gesto fue simple: manos juntas, respiren, sigan. Comenzó la prórroga. Ambos equipos exhaustos. Entonces llegó el instante. Messi, en el minuto 108, empujó el balón a la red. Argentina volvía a liderar. El sueño estaba al alcance, pero el destino no había terminado. Mbappé completó su hat-trick con otro penal. 3-3. Era la mejor final de la historia y se decidiría de la forma más cruel: penales. Scaloni reunió a los suyos. No habló de ganar, sino de valentía. Pase lo que pase, ya hicieron historia. Emiliano Martínez atajó. Koeman falló. Messi anotó. Dybala anotó. Montiel tomó la responsabilidad final. Un disparo después, la red se movió. Argentina era campeona del mundo. Bajo la lluvia de confeti, Scaloni abrazó a Messi, con lágrimas en los ojos. De novato cuestionado a entrenador campeón del mundo, su viaje estaba completo, pero su legado apenas comenzaba. Cuando Lionel Scaloni asumió, pocos creían que duraría. Lo llamaron demasiado inexperto, solución temporal, simple cuidador del puesto. Ahora estaba en el centro del Lusail, campeón del mundo, abrazado por los mismos jugadores que antes dudaban. Esto era más que una historia de fútbol, era una redención nacional. En Argentina, el fútbol no es solo un deporte, es religión, es política, es identidad, y durante años la nación había vivido en un exilio futbolístico, siempre cerca, nunca victoriosa. Scaloni los había traído de regreso. No lo hizo con ego, no buscó titulares ni peleó con la prensa. Construyó en silencio, pieza a pieza, jugador por jugador. Convenció a veteranos como Messi, Di María y Otamendi de creer otra vez. Confió en jóvenes como Julián Álvarez y Enzo Fernández cuando otros dudaban. Formó un equipo que no solo se basaba en el talento, sino en el amor por la camiseta. En las calles de Buenos Aires comenzaron a aparecer murales, no solo de Messi, sino del propio Scaloni. El hombre que alguna vez cargó agua para el equipo como joven jugador, ahora cargaba las esperanzas de 45 millones de personas. Su mente táctica fue elogiada en toda Europa. Su humildad fue estudiada en seminarios de liderazgo. Pero quizás su mayor logro no fue la Copa América ni el Mundial, fue restaurar el vínculo entre el pueblo argentino y su selección nacional. Scaloni no solo ganó partidos, sanó heridas, demostró que el liderazgo no consiste en gritar más fuerte, sino en escuchar más. Y así, en los años venideros, cuando los historiadores escriban sobre la era dorada de Argentina, el nombre de Lionel Scaloni estará junto al de los grandes. Él no solo dirigió a un equipo, guió a una nación de regreso a la cima del fútbol. Como dijo una vez en voz baja, casi para sí mismo, después de levantar el trofeo: esta no es mi historia, es la historia de Argentina. Yo solo tuve la suerte de ser parte de ella. Al cerrar esta historia, piensa en lo que hizo que el ascenso de Lionel Scaloni fuera tan extraordinario. Nunca se suponía que él fuera el elegido. Era el asistente, el interino, el hombre que estaba allí hasta que llegara alguien más calificado. Pero en lugar de esperar permiso, se puso a trabajar, aprendió, se adaptó, construyó confianza ladrillo a ladrillo, hasta que los cimientos mismos de la cultura futbolística argentina cambiaron bajo sus pies. No heredó un equipo perfecto, lo forjó en el fuego. Las decepciones de 2014 y 2016 aún perseguían a los jugadores. El peso de cargar con el capítulo final de Messi se sentía en cada pase, cada entrada, cada decisión. Pero Scaloni lo llevó todo con convicción silenciosa, protegiendo a sus jugadores del ruido y devolviéndoles la libertad de jugar por alegría otra vez. Y cuando sonó el pitido final en Qatar, no fue solo Argentina quien levantó el trofeo, fueron todos los hinchas que habían vivido los años del casi. Fue el eco del espíritu de Diego Maradona, sonriendo desde arriba. Fue una promesa cumplida. Lionel Scaloni quizás nunca sea la voz más fuerte en la sala, quizás nunca se jacte de sus logros, pero ahí está el punto. Los héroes no siempre son los que uno espera. A veces son aquellos que simplemente se niegan a rendirse, incluso cuando nadie los mira. Así que aquí va la pregunta: ¿es Lionel Scaloni el entrenador sorpresa más grande de la historia del fútbol o su historia apenas comienza? Deja tus pensamientos en los comentarios, comparte esto con otro fanático del fútbol y asegúrate de suscribirte para más historias no contadas del deporte más hermoso, porque como hemos visto hoy, a veces el hombre más silencioso en la sala escribe el legado más fuerte.